Top 5 nuevos cazas que se están desarrollando actualmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a solo 5 prototipos de cazas que actualmente se están desarrollando por distintos países del mundo. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 5. Mitsubishi X2 Shin. El Mitsubishi X2 Shin es un prototipo de avión de combate de quinta generación que utiliza tecnología furtiva. Está siendo desarrollado por el Instituto de Investigación Técnica y Desarrollo Independiente del Ministerio Japonés de Defensa, ITDR, con fines de investigación. El contratista principal del proyecto es Mitsubishi Heavy Industries. El primer vuelo del avión fue el 22 de abril de 2016 y en total hasta el 2018 el avión ya había completado 34 vuelos de prueba. Japón ha logrado con medios propios diseñar un radar AESA aerotransportado y motores con empuje vectorial en 3D para su futuro avión, pero se llegó a la conclusión de que necesitan del apoyo de socios extranjeros para terminar el proyecto. Según se informa, la tecnología para volver al avión en un caza furtivo es lo que ha retrasado el proyecto. Varias empresas extranjeras han ofrecido a Japón la transferencia de tecnología y conocimientos para terminar de desarrollar su caza de quinta generación, pero hasta ahora solo Estados Unidos ha logrado poner en servicio cazas furtivos, país que ha prohibido la transferencia de esta tecnología. Por lo pronto, el X2 se mantiene como un demostrador de tecnología con un futuro incierto. 4. HAL Texas Mk2. El HAL Texas Mk2 es un avión de combate de cuarta generación polivalente y monomotor equipado con cámaras actualmente en desarrollo, diseñado por la Agencia de Desarrollo Aeronáutico ADA en colaboración con el Centro de Investigación y Diseño de Aeronaves ARDC de Hindustan Aeronautics Limited HAL para la Fuerza Aérea de la India IAF. Es la tercera generación de la serie de cazas Texas de la India. El Texas Mk2 está siendo diseñado para corregir errores de los cazas Texas Mk1 y Mk1A. El primer prototipo del nuevo caza se empezó a fabricar en febrero del 2021. El primer vuelo de este caza estuvo programado para el 2022. Posteriormente se postergó para finales de 2023, pero ya estamos en 2024 y aún nada. El Texas Mk2 estaría equipado con una variante del radar AESA UTAN. También tendrá un sistema IRST integrado para la adquisición pasiva de objetivos y su cabina de vidrio será compatible con gafas de visión nocturna y estará propulsado por los motores General Dynamics F414, mismos motores del F-18 Super Hornet. 3. Caza de combate KF-21 Borame. El 19 de julio del 2022 el avión de combate KF-21 Borame completó con éxito su primer vuelo. El avión es fabricado por la empresa surcoreana Korea Aerospace Industries KAI. El desarrollo de este avión de combate de generación 4.5 tendrá un costo de 6.700 millones de euros, de los cuales Indonesia contribuirá con el 20% del total del costo del programa. El KF-21 Borame está diseñado para ir avanzando progresivamente en capacidades de combate y supervivencia mediante la implementación de mejoras en bloques. Estas mejoras harán que el KF-21 sea considerado en el futuro cercano como un avión de quinta generación. La ROCAF tiene la intención de comprar 120 aviones KF-21 Borame en 3 bloques hasta el año 2032. Se espera que la producción en serie del KF-21 inicie en 2026 y su entrada en servicio se espera para el año 2028. El KF-21 está diseñado para tener una vida útil de 30 años. Podrá transportar hasta 7,6 toneladas de carga de combate entre misiles, bombas y tanques de combustible, repartidos entre el fuselaje y las alas, y deberá realizar maniobras de alta velocidad con este peso. El avión estará equipado con un radar AESA desarrollado localmente en Corea del Sur. 2. Caza de quinta generación Taycan. El Taycan es un caza de superioridad aérea de quinta generación que está siendo desarrollado por Turkish Aerospace Industries (TAI)
con asistencia tecnológica de BAE Systems del Reino Unido. El avión está programado para reemplazar a los F-16 de la Fuerza Aérea Turca y también está siendo proyectado para ser ofrecido a las fuerzas aéreas extranjeras. Este es actualmente el proyecto militar de más alto perfil en curso en Turquía. El proyecto inició en 2010 y en 2015 se eligió a BAE Systems como socio estratégico para desarrollar el caza, y su desarrollo como tal comenzó en el 2016. El avión bimotor realizó su primer vuelo el 21 de febrero del 2024. En 2025 empezarán las pruebas de combate volando en formaciones e integrándose a los cazas F-16 Block 50, los aviones AWACS Boeing 737 AWIC y las aeronaves de combate no tripuladas desarrolladas en Turquía. Las tres principales características que debe tener el CAN antes de entrar en servicio son capacidad furtiva, capacidad de vuelo supersónico y un radar AESA. Se espera que el avión entre en servicio con la Fuerza Aérea Turca en 2032. 1, Caza de quinta generación Xinjiang FC-31. El Xinjiang FC-31, también conocido como J-31, es un prototipo chino de avión de combate de quinta generación desarrollado independientemente por la empresa Xinjiang Aircraft Corporation SAC. Fue revelado por primera vez en 2012, ofrecido para la exportación como alternativa para los países que deseen adquirir un caza de quinta generación a un menor costo que por ejemplo un F-35. En 2015 la Armada China revisó el diseño y lo rediseñó para ser un caza embarcado. Esta versión naval reemplazará al J-15 en los portaaviones chinos. La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación también habría pedido un diseño que se ajuste a sus necesidades actuales y futuras, pero por el momento todas estas versiones se mantienen como prototipos. El avión original está propulsado por los motores rusos RD-93, pero China está actualmente desarrollando sus nuevos motores WS-13E, que fueron probados en 2020. Con estos motores, el caza alcanzó una velocidad máxima de 1400 km por hora con un radio de combate de 1250 km. Su capacidad de carga de armas es de 10.000 kg, tanto interna como externamente. Está capacitado para llevar misiles aire-aire de corto, medio y largo alcance, y hasta 8 bombas guiadas de 500 kg. El corazón del caza es el radar AESA KLJ-7A, también conocido como radar tipo 1478, con el que está equipado el JF-17 Block 3.